leeremos la última porción de ese capítulo, empezando en el versículo 23. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. Oremos. Bendito Padre, una vez más te damos gracias por el favor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por tu determinación a salvar a los tuyos y a edificar, a instruir, a alimentar a tus ovejas. Y pedimos que hagas eso hoy por medio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestros lugares? Pues empezamos en Santa Teresa una serie sobre el libro de Deuteronomio. Así es que esta tarde la intención es simplemente traerles un mensaje reciente que hemos predicado allá sobre este episodio tan significativo, diría yo, para todo el Antiguo Testamento. Saben que en Estados Unidos se identifican lo que se conoce como las grandes tres compañías o fabricadores de automóviles. Y esas serían General Motors, Chrysler y Ford. Y en cuanto al estudio del Antiguo Testamento, pudiéramos decir algo similar, que hay tres personajes que son los grandes tres de todo el Antiguo Testamento. Uno, como ya pueden sospechar, vendría siendo Moisés. Otro sería Abraham y el tercero sería David. Pero yo diría que sería imposible sobreestimar la importancia del personaje de Moisés. Y de hecho, pudiéramos argumentar que Moisés es el personaje más importante en todo el Antiguo Testamento por el hecho de que él tenía este rol de mediador entre Dios y el pueblo. Así es que a pesar de cuán importantes y significativos fueron David y Abraham, a ninguno de ellos se les atribuye este rol de mediador que encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Así es que podemos imaginarnos, podemos anticipar cuán escandaloso fue el hecho de que Dios le impidiera a Moisés entrar a la tierra prometida. Y sin duda que de antemano, desde el principio, podemos imaginarnos que el Señor fue muy intencional en hacer eso para enseñarle algunas lecciones a su pueblo. Lecciones que espero que en esta tarde podamos apreciar también nosotros. Este relato de que Moisés fue excluido de la tierra prometida se repite en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero esta petición que Moisés presenta delante de Dios, suplicándole que le permita entrar, por favor, a la tierra prometida, la encontramos únicamente aquí en nuestro texto. Y en ningún otro lugar leemos otra palabra acerca de lo que Moisés le respondió a Dios cuando Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. En esta tarde quiero que dividamos nuestro pasaje en dos
puntos principales. El texto mismo se divide de una manera muy natural. Los primeros 4 versículos tienen que ver con la petición o la súplica de Moisés, y la segunda mitad, los segundos 4 versículos, tienen que ver con la respuesta divina, es decir, la negación a la súplica de Moisés. Pero, para no dejarlos con solamente 2 puntos y balancear el mensaje con 3 puntos como un buen bautista, voy a añadir un tercer punto al principio para dar algo de trasfondo a esta petición. El trasfondo, de hecho, lo leímos en el libro de Números, capítulo 20. Les voy a pedir, si son pacientes conmigo, y me acompañan, nos regresamos a Números 20 antes de abordar nuestros 2 encabezados principales basados en el texto de esta tarde. Entonces, Números capítulo 20, quiero que brevemente repasemos los primeros 12 versículos. Simplemente los leo y ofrezco algún comentario rápido o breve al respecto. Leemos: toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Quiero que pausen ahí. Se hace referencia a un periodo, a un punto de tiempo específico, y habla acerca de el mes primero. Ahora, déjenme decirles que para este entonces el pueblo de Israel ya tenía como casi 40 años que había salido de la esclavitud de Egipto. Para este entonces el pueblo de Israel ya había sido llevado hasta la frontera de la tierra prometida, la frontera sur, en Cades Barnea, y Dios les había ordenado que entraran a esa tierra, y ellos tuvieron temor, y en su temor y incredulidad se rebelaron en contra del mandato de Dios. Muchos de ustedes recordarán la historia, que fueron 2 espías, regresaron, 10 de ellos trajeron un mal informe, excepto Josué y Caleb trajeron un buen informe, pero por el mal informe desanimaron a la gente, y la gente no quiso entrar a la tierra prometida, y consecuentemente Dios los juzgó y les dijo: toda esta generación, a excepción de Josué y Caleb, morirán en el desierto, y ninguno entrará a la tierra prometida. Entonces, básicamente, el Señor les dijo: regrésense por donde vinieron, y los mandó de regreso al Mar Rojo, y estuvieron ahí merodeando por 38 años, y para cuando llegamos a Números 20, el pueblo de Israel nuevamente está ya en la frontera próximo a cruzar la frontera para la tierra prometida. Entonces, cuando la referencia habla del primer mes, están hablando del primer mes, probablemente del año 38, y ahora Moisés se está dirigiendo a la segunda generación de israelitas que habían salido de la tierra prometida. Y dice, versículo 2, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora, tal vez algunos de ustedes familiarizados con el Antiguo Testamento recordarán que un incidente muy similar había ocurrido inmediatamente después de que Israel salió de la tierra de Egipto. En Éxodo 17 leemos que después de que salieron, ellos creo que cruzan en capítulo 14 y en el 15 está el canto de Moisés. Entonces, inmediatamente después, en el capítulo 17, leemos estas palabras: acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: golpearás la peña, estoy medio resumiendo y brincándome unas partes, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, eso, como les dije, pasó como 40 años atrás. Entonces, nos adelantamos 40 años, y en inglés hay una expresión que se dice déjà vu, no sé si se conoce en español, viene del francés, que quiere decir como ver otra vez, y es una experiencia donde vives
donde ves algo que tú piensas que ya has vivido en el pasado, pero que es imposible. Y aquí podemos imaginarnos que el pueblo o Moisés mismo está teniendo déjà vu. Oye, esto ya pasó. El pueblo ya se quejó por el agua y ya estaba esta misma queja. Pero vemos 40 años después, tenemos a Israel ahora, probablemente en el mismo lugar donde previamente, la generación previa, se había revelado y experimentado el juicio de Dios. Y ahora, esta generación no ha cambiado mucho comparado con la primera generación. ¿Por qué? Porque básicamente se quejan contra Moisés por la misma razón. Y si nos brincamos al versículo 6, leemos: Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y abren a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus animales. Entonces, versículo 8, el Señor le dice a Moisés: toma la vara. Pero a diferencia de la primera ocasión, cuando recién salieron en el Éxodo, 38 años atrás, en aquel entonces la instrucción era: golpea la peña y va a salir agua. En esta ocasión, en el versículo 8, es: toma la vara, que es el símbolo de autoridad, pero realmente no la vas a usar. No vas a golpear la peña, sino que vas a hacer: vas a hablar a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y les dijo: Oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Entonces, como leímos en el versículo 8, la instrucción clara del Señor es: en esta segunda ocasión, habla a la peña. Moisés reúne a la congregación, y en vez de dirigirse a la peña, se dirige al pueblo, y se dirige con estas palabras ásperas: oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos ahora agua de la peña para ustedes? Y dice que Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces, y a pesar de su desobediencia, el Señor hizo que brotara agua de esa peña. Entonces podemos ver aquí, parece ser que finalmente Moisés, el hombre más manso, según su propio testimonio, el hombre más manso sobre la tierra, finalmente explota. En su paciencia, como que llega al límite, y responde de esta manera en contra de ellos, de esta manera impaciente, desesperada, seguramente para su propia lamentación para el resto de su vida que le quedaba aquí en la tierra. Seguramente, o parece ser que todo este acumulo de frustración con un pueblo continuamente rebelde, finalmente llega a su cúspide, llega a su final, y se derrama el vaso de agua con la última gota. Parece ser, Moisés, esta es la segunda generación, y a muchos de estos Moisés los miró desde chiquitos, los miró ahí creciendo en sus pañales, y vio cómo el juicio de Dios cayó sobre sus padres, y ahora tal vez se esperaba mejor de esta segunda generación, especialmente después. Imagínense, 500,000 de personas que cayeron los cuerpos unos tras otros, el juicio de Dios contra ellos fue severo, y Moisés tal vez esperaba que después de esto ellos iban a aprender e iban a ser más obedientes, pero no fue el caso, y esto exasperó evidentemente la paciencia de Moisés. ¿Y cuál fue la reacción del Señor en el versículo 12? Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron,
a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Interesante, Moisés acusa al pueblo de rebeldía, los llama rebeldes, mientras que a la misma vez él es quien se está rebelando en contra de la instrucción directa de Dios al golpear la piedra. ¿Y qué instrucción tan aleccionadora para nosotros? Donde el Señor le dice a su siervo, a su profeta, esto es lo que vas a hablar y nada más, o esto es lo que vas a hacer y nada más. Y él se sale de ese patrón y el juicio de Dios cae sobre él. Hermanos, y qué aplicación tan relevante para nosotros. El Señor nos manda que hablemos su palabra, no más y no menos, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces vemos que por causa de esta rebeldía, esta incredulidad de Moisés, el juicio de Dios cayó sobre él. Muy bien, este es el trasfondo a la petición de Moisés en Deuteronomio 3. Les pido entonces, si regresan conmigo, Deuteronomio 3, para iniciar con la solicitud o súplica de Moisés en versículos 23 en adelante. Leemos: yo también supliqué al Señor en aquel tiempo. Ahora, en este capítulo 3, justo antes de esto, lo que leemos es que el pueblo de Israel, por segunda vez, llega a la frontera de la tierra prometida. Ahora están llegando por el lado oeste. La primera vez era por el sur, Cades Barnea, y ahora llegan por el lado oeste, al este del Jordán. Y es su segunda oportunidad. Y lo que van a hacer primero es, pasan por 3 naciones hermanas. Y el Señor les da indicaciones, a esas naciones no las van a atacar, no van a tomar su territorio, yo se los he otorgado a ellos por su parentesco con los patriarcas. Pero Dios les dice a los amorreos, espero que sean los amorreos, esto lo prediqué en inglés y a veces pienso que puedo confundir los nombres, pero a los amorreos les dice el Señor, a ellos sí van a atacarlos y a conquistarlos. Y el Señor los guía y derrotan a 2 reyes amorreos, a Sejón y a Og. Y inmediatamente después de eso es que Moisés eleva esta súplica. Y su súplica en el versículo 24, si primero se regresa un poquito, versículo 21, Deuteronomio 3, 21, dice en aquel tiempo. Ahí está refiriéndose a justo después de la derrota de esos reyes amorreos. En aquel tiempo le ordené a Josué: tus ojos han visto todo lo que el Señor Dios de ustedes ha hecho a estos 2 reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Entonces, pueden imaginarse, no sé cuánto tiempo había pasado desde Números 20 hasta este punto, desde la primera vez que Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar. Pero en esa primera ocasión, según lo registra Números, no leemos reacción o respuesta de Moisés. Simplemente el Señor dice no y no. Para este entonces, probablemente porque Moisés ya lo miraba más cerca, la entrada a la tierra prometida, porque Moisés miró las maravillas del Señor a derrotar a estos 2 reinos. Es como que le vuelve a Moisés el deseo, el vivo deseo de querer entrar a la tierra prometida. Entonces eleva esta súplica: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Una vez más, Dios le acababa de permitir a Moisés ver el poder de su brazo a favor de Israel, a derrotar a estas naciones paganas. Y ahora Moisés dice: has apenas empezado, esto es el principio, permíteme ver más. Es decir, permíteme proceder y entrar a la tierra prometida. Hermanos, y la realidad es que
Idealmente, o lo que sucede es que entre más nosotros mismos probemos del Señor, veamos de su bondad, sus maravillas, sus misericordias, yo pienso que eso va a despertar en nosotros más deseo de querer más de Él, de querer más comunión con el Señor, de manera que si ahorita no hay un vivo deseo ardiente de ver más de su gloria, no es porque hemos tenido suficiente y estamos satisfechos, no es por eso, es porque, como alguien ha dicho, hemos estado picoteando en el mundo, en las migajas de aquí, y nos llenamos con eso y no tenemos más apetito para ver más de las glorias de Dios. Y vale la pena pausar y preguntarnos si ahorita el deseo que existe en mí de ir en pos de Dios, de mantener una conciencia irreprensible delante de Dios, de dedicarme a su obra, a su causa, permanece igual o si ha disminuido. En cualquier caso, aquí Moisés eleva esta súplica: oh Señor Dios, has apenas empezado, permíteme ver más. Versículo 25 presenta la súplica específica de Moisés. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Miren, la tierra prometida era el destino de Moisés desde el inicio de su llamado. Era aquello para lo cual Moisés había sido escogido. Moisés fue escogido para llevar a este pueblo a esta tierra. Y podemos imaginarnos cuán doloroso pudo haber sido para Moisés llegar hasta ese punto y escuchar de Dios, no. Y por eso es que él suplica de esa manera. Pero leamos ahora la negación divina en los versículos 26 al 28. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Ahora, pausa ahí. Si estuvieron poniendo atención a la narrativa de Números 20, notarán una diferencia significativa entre lo que leemos aquí al principio del versículo 26 y lo que leímos en aquel pasaje. En Números 20, versículo 12, leímos: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Pero en Deuteronomio 3, Moisés dice: el Señor se enojó conmigo. ¿Por qué razón? Dice Moisés: por causa de ustedes. En Deuteronomio 3, el Señor le dice a Moisés: porque ustedes no me creyeron y no me santificaron, no van a entrar. En Números 20, Moisés le dice al pueblo: fue por causa de ustedes que que nosotros no estamos entrando. Entonces la pregunta es: ¿quién fue el culpable? ¿Fue el pecado del pueblo o el mismo pecado de Moisés que le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida? Bueno, si aquí en Deuteronomio se regresan al principio, en el capítulo 1, tenemos otra ocasión cuando el tema se menciona. Capítulo 1, versículo 37, ahí Moisés, dirigiéndose al pueblo, dice: el Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes, y dijo: tampoco tú entrarás. Y en el capítulo 3, nuestro texto, dice lo mismo: por causa de ustedes. Si van al siguiente capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 21, leemos esto: y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría a la tierra prometida. Ahora, interesantemente, noten una vez más, Números 20, no tienen que ir ahí, yo se los leo. Números 20, versículo 12, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron, no van a entrar. Si se adelantan unos capítulos, Números 27, ahí leemos en el versículo 12: entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 14:
por cuanto ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, me debieron de haber santificado, pero no, por lo tanto, no van a entrar. Entonces, una vez más, nos quedamos en la misma incógnita. El pecado del pueblo o el pecado de Israel. Perdón, el pecado del pueblo o el pecado de Moisés. ¿Será que simplemente si lees a Deuteronomio, la culpa es del pueblo? Si lees Números, la culpa es de Moisés. Porque los textos que leímos parecen indicar eso. Bueno, un último texto, ya sé que he leído muchos. El último, Deuteronomio 32, al final del capítulo, leemos esto. En aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés, versículo 51, porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meriba de Cades, porque no me santificaron en medio de los israelitas, por lo tanto no van a entrar. En el libro de Deuteronomio, la culpa se le es imputada a Moisés y a Aarón. Lo que quiero que noten aquí, que es interesante, es que cuando Moisés se está dirigiendo al pueblo, usando sus propias palabras, él pone la culpa a los pies del pueblo. Ustedes son los culpables. Pero cuando Dios se está dirigiendo a Moisés, Dios le está hablando a Moisés directamente, Dios pone la culpa sobre Moisés. Y la verdad es que ambas acusaciones son ciertas. Tanto la del Señor contra Moisés, tú por tu incredulidad, tu rebeldía, por tu infidelidad no vas a entrar. Eso es cierto. Pero también la acusación de Moisés en contra del pueblo, por causa de ustedes Dios se enojó contra mí. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque tomando la segunda, la acusación de Moisés hacia el pueblo, si el pueblo de Israel, vamos a decir, si desde el principio no se hubiera rebelado en contra del Señor, hubieran entrado a la tierra prometida desde hace décadas. Y de hecho Moisés hubiera disfrutado de la tierra prometida por unos 38 años. Pero por su rebeldía vino este juicio contra ellos. Y por su continua rebeldía frustraron a Moisés, de manera que lo exacerbaron, lo movieron a perder su paciencia. Y ahora leemos estos textos donde el pueblo provocó a Moisés y llevaban esa culpa, parte de la culpa. Ahora, la rebeldía de Israel sí ocasionó el pecado de Moisés. No obstante, eso de ninguna manera excusa o justifica la desobediencia de Moisés. Ellos de cierta manera lo pudieron haber arrinconado, incitado, probado su paciencia, pero ellos no lo hicieron pecar. Él pecó por causa de su propia concupiscencia, por causa de su propia falta de dominio propio. Y es interesante, en el Salmo 106 leemos como ambas caras de la moneda, la culpa de Moisés, la culpa del pueblo, es presentada, versículos 32 y 33, los cuales se los leo. También hicieron que él, está hablando de Moisés, se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Le fue mal a Moisés por culpa del pueblo. Y luego el versículo 33, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él, es decir, Moisés, él habló precipitadamente con sus labios. Entonces ven cómo se le atribuye culpa directa, expresa al pueblo por culpa de ellos, pero también dice Moisés habló precipitadamente, él tuvo su propia falta. Yo pienso que es importante señalar ambas realidades. A los israelitas se les tiene que decir, se les tiene que confrontar con las consecuencias de su rebeldía. Imagínense, este es su líder, este es el mediador, por medio de quien Dios entregó la ley, quien los iba a introducir a la tierra prometida, era un gran hombre. Y ellos fueron piedra de tropiezo para este hombre. Y ellos tenían que escuchar las consecuencias, las ramificaciones de sus actos. Y si Moisés era el vocero, el profeta de Dios, ¿quién más sino Moisés es quien iba a dirigir estas palabras acusatorias en contra de ellos? Tenía que ser Moisés. Fue Dios por medio de Moisés diciéndoles,
ustedes cargan culpa. No obstante, una vez más, cuando Dios le habla a Moisés, Dios no se enfoca en el pecado del pueblo. Dios se enfoca en el pecado de Moisés mismo. Y qué relevante es esta dinámica para nosotros, hermanos, por el hecho de que siempre que hay un conflicto entre dos partes, la proclividad que tenemos es a enfocarnos en la falta del otro. Sin embargo, aquí se está enfatizando la falta de uno y luego la falta de otro para dar a entender ambos tienen culpa en el asunto. ¿Y cuánto nos corresponde a nosotros también reconocer y apropiarnos de nuestro pecado cuando hay pecado en dado conflicto? Y continúa el versículo 26, y el Señor me dijo, basta, ya, no me hables más de esto. La implicación es que Moisés estaba insistiendo con esta, Señor, por favor, estaba rogándole, y realmente la expresión es fuerte, es como Moisés, cállate, ya basta, ya no me pidas más esto. Versículo 27, sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Moisés tendría que morir, pero antes de que muriera, él tendría esta satisfacción de contemplar con sus ojos esta tierra prometida. Y el hecho de que Dios le permitiera a Moisés vislumbrar la tierra prometida, no debemos de interpretarlo como echándoselo en cara, así como dicen ponerle limón a la herida, no sé cómo es la expresión, pero no es como para exacerbar el hecho de que, mira Moisés, de lo que te vas a perder. No, no era eso, era realmente una expresión de misericordia. Para ese entonces creo que Moisés tenía como 120 años y su vista le había sido preservada, intacta, saludable por Dios, y probablemente, entre otras cosas, para que Moisés pudiera absorber este panorama y encontrar algo de satisfacción al ver la tierra prometida delante de él. Entonces, a pesar del juicio de Dios en contra de Moisés, esta acción de permitirle ver la tierra prometida se suponía representaba un tipo de consuelo, de satisfacción para Moisés. Y continúa, pero encarga a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Moisés, no. Pero anima a Josué, prepáralo. Él va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Y el resto del libro de Deuteronomio atestigua que Moisés fue obediente al mandato de Dios. Y que Moisés efectivamente preparó a Josué para que él sea el siguiente, su sucesor en introducir al pueblo a la tierra. De hecho, al final del libro de Deuteronomio, Moisés guía al pueblo a una renovación, a una ceremonia para renovar el pacto que se había establecido en el monte Sinaí entre ellos y Dios. Y en esa ceremonia comisiona a Josué, lo llama, lo trae y lo pone delante del pueblo y lo anima con palabras de ánimo para que él lleve a cabo esta labor. Así que nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. No sabemos exactamente dónde está Bet-peor, pero lo significativo es que está al este del Jordán, es decir, fuera de la tierra prometida. Entonces, este es nuestro texto. Como dije, un acontecimiento del todo destacable en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué lecciones pudiéramos extraer del pasaje? Tengo 3. La primera, consideremos la vulnerabilidad y la debilidad de todos los líderes. Aún pastores responsables están y
y saludables, serios, X, están sujetos, son vulnerables a las presiones del ministerio pastoral, las cuales lo pueden llevar a que termine reaccionando de una manera inapropiada. El pastor es llamado para alimentar al rebaño, para amonestar, para instruir con toda sabiduría, para querer presentar al pueblo de manera madura delante de Cristo. Pero a veces, por causa de nuestro propio pecado como líderes, en vez de cuidar del rebaño, podemos frustrarnos, podemos exacerbarnos con ellos, podemos aún abusar de nuestra autoridad, de nuestro poder y reaccionar de una manera inapropiada. El comportamiento de Moisés es descrito de diferentes maneras, pero en resumen puede ser visto como simple y llanamente rebelión en contra de Dios. Entonces, el mismo líder, por causa de este pecado, es descalificado. El mediador del antiguo pacto de entrar a la tierra prometida. Ahora, obviamente Moisés está en la gloria con el Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento lo vemos aparecer en el monte de transfiguración. Y de hecho es interesante, van al final del libro de Deuteronomio y Moisés, las últimas palabras que se dicen acerca de él son palabras de alabanza. Ningún otro hubo como él que tuviera tal comunión, que hablara cara a cara con Dios. Moisés es alabado, y aún en el Nuevo Testamento, lo que leímos en Hebreos 3, que fue fiel en toda la casa de Dios, en Hebreos 11 es alabado ahí con los demás hombres que ejercieron fe. No obstante, vemos como aquí se descalificó a sí mismo, lo cual nos recuerda esas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando él mismo dice: yo disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Hermanos, y qué tragedia y qué triste cuando vemos nosotros la caída de hombres de Dios. Es lamentable, pero es algo que sucede. La aplicación para ustedes, hermanos, es: tienen que estar orando por sus líderes. Tienen que estar orando por el pastor Raúl continuamente. Esa es su responsabilidad. Consideren en segundo lugar que a veces el no de Dios es un no definitivo. Es un no puntual. No se va a reconsiderar tu solicitud. En el caso de Moisés, su no, su negación, estaba conectada con su pecado. Ahora, en el caso nuestro, no siempre es el caso. Muchas veces nosotros pedimos algo, queremos algo, y el Señor dice no, y no necesariamente es por causa de su pecado, muchas veces es simplemente por causa de su misma soberanía y de sus propios propósitos. Leí una anécdota, y la tengo en inglés, voy a tratar aquí de interpretárselas para comunicar este punto. Está escrita por un pastor. Dice: algunas décadas atrás, por 9 meses, yo fungí como pastor temporal en una iglesia maravillosa. La semana que llegué, me enteré que una mujer de 32 años, una madre de 2 niños adorables, fue diagnosticada con cáncer terminal. Sus amigos la rodearon y organizaron vigilias de oración de 24 horas, es decir, continuamente, sin pausa. Tristemente, 8 meses después, cuando estaba concluyendo mi puesto ahí en esa iglesia, oficié su funeral. Para ese entonces, la mayoría de sus mejores amigos habían dejado la iglesia, desilusionados y enojados con la congregación por no haber orado suficientemente ferviente o por no haber tenido suficiente fe para la sanidad de esta persona. Dios puede y a veces sana milagrosamente.
Pero por más doloroso que sea, esta familia y su congregación tenía que aceptar el no de Dios. Desde el momento que Dios llama a Moisés, ahí en el monte Horeb de la zarza ardiente, Dios lo comisiona para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Eso era lo que él añoreaba, lo que deseaba, ese era el propósito de su misión. Pero esto le fue negado. Y ahora consideren ustedes mismos en sus propias vidas algo bueno, noble que ustedes desean en sus propias vidas, que añoran y que hasta este momento el Señor les ha dicho no, no, no. Tal vez se pueda albergar la esperanza de que en algún futuro ese no cambie y sea un sí, pero ¿qué si permanece un no hasta el día de su muerte? Hermanos, la fe que ustedes puedan tener no es medida por necesariamente lo que puedan obtener de Dios. Es medida por la disposición, la presteza con la que se someten a una voluntad soberana y especialmente cuando ésta se opone a lo que nosotros deseamos. Y es una que nos lleva a confiar en Dios aún en medio de dolor, aún en medio de sufrimiento, aún en medio de decepción. ¿Y cómo respondió Moisés? Como dije, aún después de saber que se le había impedido, que había quedado excluido de la tierra prometida, Moisés fue fiel en su rol de mediador entre Dios y el pueblo y en preparar y animar a Josué para entrar y conquistar esa tierra. En tercer lugar, y posiblemente la aplicación más obvia del texto, tiene que ver con la prioridad de la santidad de Dios. El lenguaje que la Escritura usa para describir las acciones de Moisés es significativo y revelador. Dice que Moisés no creyó al Señor. Él se rebeló en contra de Dios. Él fue infiel al Señor. Pero lo que quiero resaltar es que las acusaciones del Señor hacia Moisés, de sus amonestaciones, hay una acusación que se repite cada vez. Escuchen, Números 20. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo, ante los ojos de los israelitas no van a entrar. Números 27. Entonces el Señor dijo a Moisés: porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, dice, debieron santificarme en las aguas ante los ojos del pueblo. Deuteronomio 32. Porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Si se fijan, en esos 3 ocasiones donde Dios dirige estas palabras y da la explicación del pecado de Moisés, se mencionan diferentes cosas, pero una que se menciona en cada ocasión es: no me santificaron. Las acciones de Moisés y de Aarón en Meriba no demostraron un reconocimiento apropiado de la absoluta soberanía, singularidad, santidad de Dios. Y hermanos, la implicación para nosotros es obvia, y es que nosotros somos llamados también a santificar a Dios. El apóstol Pedro nos llama a que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, pero aquí el enfoque es: no santificaron a Dios delante del pueblo, delante de los ojos de los israelitas, de manera que el llamado es dual, una santificación del Señor tanto en lo privado como en lo público. Y Dios demuestra su desagrado en contra del pecado, aún en aquellos que están más cercas a Él mismo, como Moisés lo estaba. Dios le niega la petición a Moisés,
Y Dios enseña no solamente a Moisés, sino a todo Israel sobre la seriedad del pecado. Moisés relató la petición y la negación para que Israel pudiera aprender sobre la seriedad con la que el Señor toma el pecado. Ahora, realmente para mí es algo que me parece del todo impresionante. Y hay el hecho de que Moisés fue impedido de entrar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento leemos de la crucifixión de Cristo. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego dice, es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los griegos. Era algo impensable. ¿Cómo es posible que el Mesías sea crucificado, que sufra bajo la ira de Dios? Bueno, la negación de Moisés a la tierra prometida, pienso yo que es una sombra que apunta a eso mismo. ¿Cómo es posible? ¡Qué locura que Moisés, después de 40 años de fidelidad, por un incidente donde le pegó a la piedra con la vara, se le impida entrar a la tierra prometida? Bueno, yo pienso que en parte es porque esto está apuntando, como les decía, a lo que después leemos en el Nuevo Pacto, en la persona de Cristo. Moisés acusó al pueblo: Dios, el Señor no me dejó entrar por causa de ustedes. Yo voy a morir, dice en Deuteronomio 4, en esta tierra no cruzaré el Jordán, pasarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Moisés dice por causa de ustedes, nosotros sabemos es por causa de Él principalmente. Pero en el caso nuestro, fue por causa de nosotros que el Mesías, el mediador del nuevo pacto, sufrió el juicio de Dios por nuestra culpa y exclusivamente nuestra culpa. Cuando el Señor Jesús se sometió al bautismo de arrepentimiento de Juan, sabemos, fue un bautismo silente, no hubo ningún pecado que confesar. Pero fue por causa de nuestros pecados. Aun cuando el Señor había escuchado la intercesión de Moisés a favor del pueblo en ocasiones previas, el pueblo pecó y Dios iba a juzgar ese pueblo. Moisés intercede y Dios perdona al pueblo, pero cuando Moisés intercede a su favor, Dios no lo escucha. Nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo colgando en la cruz, y se están burlando de Él y dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y efectivamente salvó a otros, y a sí mismo no se salvó, pero no porque no pudo, o no porque Él era culpable, sino por causa de nosotros mismos. Así es que en este episodio del Antiguo Testamento, hermanos, somos recordados de este glorioso evangelio y de cuán superior es nuestro mediador al mediador del Antiguo Pacto. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias una vez más, porque al acercarnos a ti, tú has diseñado este encuentro, esta reunión, no únicamente para que nosotros te ministremos a ti, sino para que haya un intercambio bidireccional y tú también nos ministres a nosotros, nos instruyas, nos alimentes con verdades eternas sobre las cuales podemos edificar nuestras vidas. Y por más increíble, sorprendente y trágico que parezca la exclusión de Moisés a la tierra prometida, eso se opaca con lo que acontece en el Nuevo Testamento, con la crucifixión del Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, que efectivamente la muerte de nuestro Señor no solamente hizo posible, sino que asegura para
tus escogidos, que llegaremos a la tierra prometida que tú preparaste para nosotros. Y mientras tanto, Señor, te pedimos, concédenos, Señor, caminar en las buenas obras que preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Concede, Señor, que santifiquemos tu nombre en nuestras vidas, nuestras familias, en nuestros contornos, nuestros trabajos. Y ayúdanos, Señor, a someternos a tu soberana voluntad cuando es un no a algo que nosotros queremos. En Cristo Jesús oramos. Amén.